Bueno, pues Shabbat Shalom nuevamente. Que el bendito sea llene la vida de todos y de cada uno de mucha bendición. Vamos a pedir o pedimos a Kadosh Baruj Hu que Él nos dé el permiso de poder estudiar su bendita Torah. Para ello quiero hacer una bendición que hacemos siempre antes de empezar a estudiar Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Amén. Amén. Bien, con el permiso del Eterno, primeramente, y es su permiso de ustedes también, vamos a hacer un pequeño, una pequeña estudio sobre lo que es la parashá, que está culminando en este Shabbat, la parashá que lleva el nombre de Pinjas, o que también se le dice, como dice el texto hebreo, Pinejas. Lo vamos a leer, el texto hebreo, como dice el libro de Bamidbar 25, en el verso 10, que dice, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y habló Dios a Moshe diciéndoles, dice, Pinejas ben Eleazar ben Aharón Jacoen. Pinejas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón Jacoen. ¿Para qué nos va dando esos datos? Nos va dando para indicarnos quién es este personaje tan extraordinario que vamos a estar leyendo o buscando un poquito de lo que nos va llevando esta historia de Pinejas. Cuando nos va hablando aquí, debemos de tener en mente primero que en la parashá anterior, perdón, en la parashá anterior, el capítulo 25 nos empezó hablando de un evento que sucede en el campamento, en la planicie, en el valle de Moab, cuando el pueblo de Israel se asentó ahí en Moab. Cuando se sienta ahí, recordemos que vienen de las conquistas que hicieron con los dos grandes reyes y que se establecen ahí en el valle de Moab. Entonces, la Torá en el capítulo 25 nos va a narrar un evento que sucede ahí. Perdón, yo quiero mencionar algo muy importante, que este evento que va sucediendo ahí en el valle de Moab, pues suceden muchas cosas una vez que se establecen ahí. Estas cosas que van sucediendo no sucedieron nomás como que pensaríamos nosotros que para que algo suceda tiene que pasar mucho tiempo. Primero, recordemos que ya están ellos en el año 2488 desde la creación, ¿sí? O sea, ya pasaron los 40 años, ya están cumplidos del decreto que se dio que se tenían que ir a deambular en el desierto después del evento de los espías que leímos hace poco. Y ya pasaron esos 40 años. De hecho, los sabios dicen que el Eterno bendito solamente les castigó por 39 años, porque cuando se decretó ya había pasado un año que habían salido de Egipto, y estas fechas son marcadas de la salida de Egipto. Quiere decir que cada 14 o cada 15 del mes de Nisan, el pueblo de Israel está cumpliendo años de su independencia, de su salida de Egipto, cada 15 de Nisan, sobre todo en la festividad de Pesaj. Entonces, aquí ya pasaron esos 40 años. Y si nosotros retrocedemos las fechas un poquito, vamos a encontrar que en el mismo año
en el 2448. Primeramente falleció Miriam. Hay muchos acontecimientos en el año 2448. Fallece Miriam, se quedan sin el manantial de agua, se decreta a Aarón y a Moshe que no van a entrar a la tierra prometida en ese mismo año. En ese mismo año muere Aarón. En este mismo año va a morir también Moshe. En este mismo año conquistan a los dos grandes reyes, a Sihón y a Og. Van haciendo muchas cosas y vienen y se acampan en el campamento de Moab. Y ya cerca, porque ya para eso ya pasaron muchos meses y ya cerca de terminar el año, antes de entrar a la tierra prometida, antes del fallecimiento de Moshe, están en ese campamento y ahí ahora, cuando están más unidos, cuando están, que como bien dijo el brujo Bilam, lo veo y no lo creo. O sea, ni él mismo podía creer cómo podía ese pueblo estar tan unido unos con otros, y es un pueblo tan inmenso y tan grande como es el pueblo de Israel con aquellas 12 tribus. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito así, un poco cronológicamente, vemos que cuando están en este valle de Moab, ya han pasado muchos meses del año y están bien próximos a entrar a la tierra prometida. Y mi pregunta viene allí a hacer esto. En tan poco tiempo, después de estar tan unidos, después que no pudieron penetrar, traspasar las intenciones de Bilam y de Balac para ser maldecidos, en tan poco tiempo ese pueblo se va asimilando, perdón, se va asimilando tanto que llegó a doblar sus rodillas ante el dios Valpeor. ¿Cómo podría ser posible? Uno se podría preguntar infinidad de cosas. ¿Cómo puede ser posible? En este mismo año vamos a seguir viendo más adelantito en las siguientes porciones cómo es que viene la guerra contra los midianitas por haber hecho esta cuestión precisamente. O aquí en esta parashá me parece que lo dice, y al final dice que el Eterno le dijo a Moshe que fuera a exterminar a los midianitas. Sin embargo, no le ordena que vaya a exterminar a los moabitas, sino solamente a los midianitas. Dicen los sabios que fue por causa de que de ahí va a salir una joya muy preciada, esa joya en la cual de esa joya va a venir el Mesías más adelante. Ahora estamos hablando de aquella princesa que se llamó Ruth. Y cuando decimos princesa es porque literal dicen los sabios que ella era hija de un rey de Moab. ¿Sí? Y se casó con un hijo del pueblo de Israel y después se hizo su conversión y quedó acá, y de ahí viene precisamente el rey David y viene el Mashiach. Bien, en esta porción vemos nosotros, porción de Pinjas, para entender el por qué Pinjas hace lo que hace. Vimos en la porción anterior, el final de la porción en donde empieza el capítulo 25 a narrarnos que una persona dice, de hecho dicen que fue el populacho de la gente. O sea, cuando dice el populacho se refiere a que eran todas aquellas personas que iban, que no eran en sí del pueblo de Israel, sino fueron todos los que se fueron con Moshe Rabbeinu de las naciones. Que con ellos empezaron las mujeres a incitarlos
a que tuvieran relaciones íntimas con ellas y después a llevarlos a la idolatría. Y poco a poco se creció aquello y hasta que empezaron los hijos de Israel, ya no era el populacho, digamos, y entonces el Eterno decretó que hubiera una mortandad ahí para castigarles. Sin embargo, vemos nosotros que el Eterno bendito, además de que estaba matando mucha gente con una epidemia, él le dice a Moshe, le ordena a Moshe que vaya y que mate a todos aquellos dirigentes, a los líderes de las familias que se habían salido a prostituirse. Sin embargo, no vemos, aunque vemos el texto que Moshe les dice a los jueces y les dice, vayan y mátenlos, sáquenlos y cuélguenlos, porque dice que tenían que dejarlos colgando, matarlos y colgarlos. Obviamente no pueden estar más de un día, porque la Torá prohíbe que esté una persona colgada más de un día, o que se quede ahí de un día para otro. Está prohibido, solamente unas horas como para que vayan y los vean y sepan lo que pasó y tienen que descolgarlos y luego sepultarlos. Entonces, les ordena Moshe a los jueces. O sea, ¿qué es lo que nos da a entender todo esto? Es que hace una reunión con todo el Beidín. Y en ese Beidín ya le dice Moshe lo que Kadosh Baruj Hu le dijo y les ordena que vayan y maten. Sin embargo, no vemos nosotros en ningún texto que alguna persona haya sido colgada o matada. No lo vemos. O sea, no hubo una acción. No hay una acción de parte de nadie y no pasa nada. Entonces, ahí podemos nosotros entender un poquito por qué el Eterno está mandando aquella epidemia para donde va matando, que el total de los muertos fueron 24,000. ¿Cómo se detuvo? ¿Cómo podía detenerse esa epidemia que estaba matando a tanta gente? Solamente se podía detener matando, como dijo el Eterno, que maten a los líderes y los cuelguen. Pero si no pasa nada de eso, entonces no se puede detener. Entonces, para todo ello, entra un gran príncipe de la tribu de Simón caminando enfrente de Moshe Rabenu y de toda la corte que estaba ahí, no la corte, sino el Beidín, pues puede ser la corte también, todo el Beidín, en donde todos se dieron cuenta que entra provocativamente este príncipe con una princesa de la mano y la va a conducir directamente hasta su tienda que se encontraba enfrente de la de Moshe Rabenu. ¿Sí? El Midrash entonces nos va a hablar mucho de ello y de eso se desprende a que incluso hubo una conversación muy amplia entre Moshe Rabenu y este príncipe, en el cual el príncipe le está refutando a Moshe porque Moshe tiene de esposa a una medianita y entonces ¿por qué le quiere prohibir a él que tenga una medianita también como pareja? Y pareciera que tiene razón, porque si bien Moshe Rabbeinu tiene una y él no quieren, pareciera, según el concepto de aquel príncipe y el concepto de otros que ya también que se han prostituido, pareciera que eso está bien. Entonces, ¿quién es el que tiene que autorizar prácticamente? El gran líder, Moshe Rabbeinu. Y si él cede porque dice, tienes razón, yo tengo una esposa medianita, entonces, pues tú también consíguete una esposa medianita. Además, la esposa o la pareja que estaba buscando este príncipe, pues no es cualquier mujer, es la princesa hija del rey de Midian.
Entonces, no es cualquier mujer, es alguien importante, lo cual podría decirle que tiene todo el crédito, ¿no? Sin embargo, cuando hacen esta reunión con el Beidín, se dice que hay un joven, y por eso es que la Torah toma esos datos así tan importantes en decirnos, Pinejas, ¿sí? Pinejas, Ben Eleazar, Ben Aarón, o sea, para decirnos que es un nieto, no es ni siquiera una persona que sea como una persona grande ya, y dice que era de los jóvenes, un muchacho joven que también alcanzó a formar parte de aquel Beidín en el cual se encontraban aquellas personas en las cuales le estaba diciendo Moshe Rabeno que es lo que tenían que hacer. Sin embargo, él, por ser más joven que todos, no actúa esperando que todos actúen, y cuando ven venir a este príncipe con la princesa de la mano y que están teniendo los debates con Moshe, y que además de eso, aparentemente Moshe no tuvo, dice el Midrash, que no tuvo mucho cómo refutarle por lo que le decía, mejor se quedó callado. Entonces, fue entonces cuando Pinjas toma una decisión y va a hacer lo que va a hacer. No obstante, había tenido una clase en el día anterior con Moshe, en la cual les había estado enseñando acerca precisamente del celo que se debe tener con las cosas del Eterno. Según el Midrash cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces, vemos que él toma una lanza y se va, porque dice el texto, dice, él se levantó en medio de la congregación. De ese texto es que se dice que él era parte de aquel Beidín, porque se levantó en medio de esa congregación, tomó la lanza y va a matar a esta pareja. Entonces entra, los mata y dice que entonces en ese momento se detiene la mortandad. Esa mortandad que estaba viendo la detuvo, y el Eterno bendito le gratifica diciéndole entonces que a él le va a otorgar el pacto, un pacto de paz, de shalom, y no solamente a él, sino a toda su descendencia. Es muy importante eso, porque él, con esa acción, él está logrando algo que muchas veces podría uno pensar, ¿cómo es posible que por ir y asesinar, puede decirse así? Porque ya va premeditadamente, él desde que toma la lanza va con la intención de matarlos. ¿Cómo es posible que cuando alguien que va a matar premeditadamente, que no es por defensa propia, sino ya atacarlos directamente, puede ser recompensado y premiado, y gran premio? No es cualquier premio, porque si bien él no alcanzaba a tener la Keuna, ahora el Eterno mismo se la entrega. Esa es una de las cosas tan importantes que nosotros debemos ver y entender cuando la Torah nos habla de ¿cómo se dice? Del celo que se debe tener en las cosas del Eterno. De saber identificar cuándo uno debe ser celoso y hasta qué manera puede uno ser celoso de las cosas de Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque bien dice, como dicen en Éxodo 20, cuando nos está hablando de los mandamientos, dice que él es celoso, ¿sí? Él es el Caná, ¿sí? Nos va a decir eso ahí en Éxodo 20, los primeros versos. Él es celoso, y entonces hay unas pocas partes donde la Torah nos habla del celo de Hashem. Vamos a hacernos unas preguntitas primeramente para ir contestando algo de esta porción. Y una de esas preguntas sería, ¿cómo se expresa el enojo de Dios en la mismísima práctica? ¿Cómo se
expresa el enojo de Dios en la práctica. La calidad de celo se dice kanaut. Y por eso vemos en el texto hebreo que dice, él es el celoso, el caná. Así lo vemos en Éxodo, no lo voy a leer, pero ahí dice así. Y en las partes que tenemos en donde nos habla la Torá acerca del celo de Hashem. Aparece solamente, según los sabios y estudiosos, solamente aparece 5 veces, citada en todo el Tanaj, no solamente en la Torá, sino en el Tanaj completo, y esa palabra, ¿sí? Y toda la gran mayoría siempre hace alusión a que es una muy buena cualidad digna de ser imitada y digna de alabar. Kadosh Baruj Hu mismo fue descrito con esa cualidad, como bien decía yo, en los mandamientos, cuando dice que él es el Caná, el Eloa celoso. Sí, que visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª de las generaciones y todos esos que ya se sabe, ¿no? También el profeta Nahum nos dice que el Eterno es un Eloa celoso. También en Yehoshua hace alusión a que Dios actúa también de esa manera. Recordemos, cuando decimos Yehoshua, estamos refiriéndonos al libro de conocido como Josué, Yehoshua ben Nun. Existe un precepto que nos encomienda conducirnos a sí mismo de la misma manera. Debemos nosotros imitar a esa cualidad, porque en este caso ahí viene siendo una cualidad que el Eterno nos deja para que nosotros podamos imitarle. Por lo tanto, vamos a aprender que esa cualidad conocida como el celo por la causa divina, o el celo por los cielos, que podemos decir, se dice en hebreo, el Kanau Leshen Shamaim, esa cualidad divina es algo bueno y que deberíamos todos de adquirir para sí mismos ser más fuertes guardadores de los mandamientos y de la bendita Torah. Entonces, vamos a ver un poquito sobre esa actitud de Pinjas. Vemos que se siente dolido por lo que sucede y como consecuencia de eso, pues toma aquella medida extrema en la cual, una vez que ve que nadie se levanta ni hace lo que Moshe Rabbeinu había dicho, de que se levantaran y que fueran a matar y colgaran a los líderes para que pusieran el ejemplo. El pueblo de Israel comienza a prostituirse, y eso es algo que es difícil que entre en la mente de uno. ¿Cómo en tan poco tiempo puede un pueblo, después de que está llevando tantas cosas y maravillas, y que vengan unas personas y lo seduzcan tan fácil? Y eso es simplemente para que nosotros entendamos cuán importante es también que nosotros debemos de cuidar nuestro Yetzer Hara. Porque esa inclinación al mal que tenemos, a veces nosotros todos pensamos que la tenemos dominada y que no hay algo que nos pueda incitar a faltar. Sin embargo, ese Yetzer Hara, esa inclinación al mal, es tan sutil y tan, ¿cómo se puede decir? Tan inteligente, podríamos decirle de esa manera, que nos actúa en nosotros en las maneras más débiles, que nos conoce tanto a nosotros más que a nosotros mismos, y sabe en qué momento hacernos decir una palabra, hacer un acto o cualquier otra de las cosas para hacernos caer y hacernos alejarnos de Kadosh Baruj Hu.
Recordemos que una de las funciones que tiene el Yeser Harab precisamente es alejarnos de la presencia divina. Esa es la función. Y va a actuar en todas maneras de cualquier cosa, valiéndose de todos los argumentos para alejarnos de Kadosh Baruj Hu, porque esa es su función. Es la función que el bendito sea nos puso esa fuerza para que nosotros podamos dominarla, y nos puso por eso la otra fuerza que es el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, para que nosotros podamos contrarrestar aquellas emociones y de esa manera poder medir, calcular qué tanto o qué tanta fuerza tenemos en nuestro nivel espiritual. ¿Sí? Entonces, el pueblo participa en los sacrificios paganos y come aparte de todos esos sacrificios que le están ofreciendo a sus dioses. El pueblo se arrodilla ante los dioses de Moab, el dios Baal Peor. Ya vemos que la otra nos dijo en la narración que ese era ante Baal Peor. Israel entonces se apega a aquella idolatría ahí en el valle de Moab. Vamos a observar entonces que primero el pueblo es el que está haciendo todo eso, y al final vienen siendo todos los demás que ya forman parte de los grandes príncipes, como fue este príncipe llamado, ¿se acuerdan cómo se llamó? Sí. ¿No? Bueno, rápido lo voy a decir. ¿Cómo? Cosby. No. ¿A quién? El príncipe. Ah. Príncipe llamado Simri. Sí. Simri, hijo de Zulú, Sí. de la tribu de Sí. Shimón. So, Y la princesa que llevaba se llamaba Cosby. Cosby, sí, la medianita, una princesa también. Entonces, estos dos, yo en una manera puedo pensar que el mismo Eterno permitió, hizo que fueran para que Pinjas actuara, para que de esa manera darnos una lección impresionante a todos y que se quedara plasmada. Porque bien, Simri y Cosby podrían haber hecho lo que iban a hacer escondidas, pero no, se les metió su idea de ir y presentarse delante de Moshe, y ahí se fue Pinjas y los ensartó en la lanza. Y eso sería, en mi parecer, que sería que el bendito sea lo permitió así, de esa manera. ¿Para qué? Para poder conducir la Kehuná en la línea que estaba buscando, y de esa manera también ya separa la muerte de aquella mortandad que estaba causando tantas muertes. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué fueron 24,000? ¿Por qué no fueron 25,000, 28,000 o 25,500 o 23,890 X, no? La Torah nos habla de 24,000, y ese número es muy importante, y sobre todo es muy importante más adelante. No lo vamos a ver ahorita ni nada, ni vamos a decirlo, pero más adelante ese 24,000 va a venir figurando con una relación con los mismos 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, ya mucho en nuestra era y todo. Entonces, hay unas relaciones que el Eterno, como bien sabemos, el Eterno está fuera del tiempo, vive un presente continuo, y Él hace todas las cosas tan perfectas y que encajan unas con otras tan extraordinariamente. Bien, como el tiempo no es mucho, yo no voy a seguir hablando más de Pinjas, más bien voy a hablar ahorita un poquito de algo que nos habla también la parasha esta, y que son los musafín. Los musafín, ¿se acuerdan qué son el musaf? Musaf. Siempre decimos el musaf de Shabbat, el musaf de Pesach, el musaf de Shavuot, el musaf de Rosh Hashanah, el musaf de esto, el musaf de aquello. Eso se llama en plural el musafín. ¿Qué cosas es el musafín? Son las ofrendas adicionales. Musaf quiere decir adición, adicional,
¿Es algo extra que se va a hacer o es un servicio extra que se le va a hacer al Creador? Como en ese tiempo que estaba el templo, se hacían los sacrificios, y aquí la Torá incluso, según no me acuerdo quién lo leyó esta mañana, lo estaba leyendo, leyó la ofrenda Tamid, y la ofrenda Tamid es la ofrenda diaria que se hacía en el templo, en la cual se mataba o se sacrificaba un cordero por la mañana y el segundo cordero por la tarde, como lo leemos en cada vez en los rezos que hacemos diarios, en rezos de Shacharit, leemos, y no solamente Shacharit, sino en todos los rezos, 3 rezos diarios, mencionamos ese sacrificio, la ofrenda Tamid, que esa viene siendo una manera de cómo han enseñado los sabios, de que se tienen que mencionar esos rezos. ¿Para qué? Para, no vamos a decir sustituir. Hay en unas partes que se ha puesto así, e incluso en el Talmud nos habla como si el Rabí Akiva dijo que esto sustituiría a los corbanos que se hacían. No los va a sustituir, pero dicen los sabios, solamente con que nos lo recordemos siempre, cada día, según cuando se hacían, ya tiene un acercamiento a la función que hacían aquellos corbanos que se hacían, que eran precisamente para expiar el pecado de de todo el pueblo. Entonces, se hacían esa ofrenda también que estábamos leyendo, que se encuentra ahí más o menos déjenme ver, está en el capítulo 27, no, en el 28, ahí creo que va a estar en el 28, sí. Después, cuando nos está hablando, empieza el capítulo 28 a hablarnos de la ofrenda diaria, es la ofrenda Tamid. Yo voy a mencionar incluso muy poquito, porque hablar de sacrificios es un poquito tedioso, además, y a veces por lo mismo no se lo lleva uno mucho. Yo quiero hacerlo decir una cosa simple solamente, y a lo mejor eso nos ayuda para entender mucho esos tipos de musafim que se hacían en las festividades. Primeramente, vamos a tener esto en mente, que los musafim es la ofrenda adicional que se hace en todas las festividades. Y recordemos que Shabbat es una festividad. Así hay un musaf que se hace para Shabbat y un musaf que se hace para cada una de todas. La ofrenda diaria, la ofrenda Tamid, eran 2 corderos. ¿Qué cosa era? ¿En qué consistía la ofrenda musaf para Shabbat? Pues en adicionar otros 2 corderos. ¿Y cómo se iban a hacer esos dos corderos? Pues se hacían así como se sacrificaban con las mismas ingredientes, voy a decirle, que se hacían los otros, así se hacían igual los otros. Era solamente adicionar el sacrificio. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Por qué Kadosh Baruj Hu, si es tan pesado aparentemente para el pueblo de Israel estar haciendo sacrificios, tanto que llegó un momento en que dice que ya sacrificaban nomás por sacrificar, en los cuales ya los sacrificios, los animales ya ni siquiera se seleccionaban tanto, que llega un momento que Kadosh Baruj Hu dice, estoy harto de los sacrificios que me ofrecen. Y también hay otra parte que dice, a ver, ofrezcan esos sacrificios a su presidente, a ver si se los va a aceptar, cuando ya van los sacrificios deteriorados. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo es que si de por sí hacer 2 sacrificios en Shabbat, como es el sacrificio, y no solamente de Shabbat, sino primeramente la ofrenda diaria, que se es para todos los días, sin excepción, los 7 días de la semana, cordero en la mañana, cordero en la tarde, cordero en la mañana, cordero en la tarde, todos los 7 días. Así que ahí tiene que hablarse un poquito acerca de los mandamientos de encender fuego y de comer y de cocinar y de todo eso, porque ¿dónde entran los sacrificios? Ese es otro tema que es muy importante para poder entenderlo. Pero en Shabbat
tienen que hacerse esos sacrificios. El ofrenda tamid. Y ahora, Kadosh Baruj Hu ordena además un sacrificio extra, ese musaf extra. Y va a ser otros 2 corderos, aparte de los que ya se hacían. Ok. Ahí estamos en Shabbat. Después viene la ofrenda de Pesach. Para la ofrenda de Pesach, y vamos a hablar que es un Pesach normal que cayó en un día de la semana, que no es, obviamente el sacrificio, la ofrenda o la fiesta de Pesach siempre va a caer en medio del mes, el 15, el 14 del mes de Nisan. Siempre va a ser ese para recibirse el 15, todo el tiempo. Entonces, nunca Pesach va a caer el 1 del mes. Eso por consiguiente, porque si eso ya están fechas específicas. Pero sí, Pesach puede caer ¿cuándo? Puede caer en Shabbat, porque las fechas van cambiando y puede ser que un Pesach caiga en Shabbat. De hecho, hemos realizado muchas veces Pesach en Shabbat. Ok, para Pesach está declarado qué son los sacrificios que se tienen que hacer. Bien, todo lo que se tiene que hacer, en el día que sea, dice que tiene que hacerse el sacrificio tamid, y después de hacerse eso, hay una ofrenda adicional para Pesach que consistía en 2 novillos, en un carnero y en 7 corderos. Para empezar ahí. Todos ellos con sus respectivas oblaciones. Para el novillo 3 décimas de harina, para los carneros 2, para los corderos 1, y así se va hablando del hin de aceite y todo lo que va hablándonos, todas las oblaciones. Pero aparte de esos, dice, traerás un chivo también, y el chivito va a ser para expiación. Y también especifica cómo. Esa es la ofrenda musaf de Pesach. Ahora bien, ¿qué pasa si ese Pesach se va y cayó en Shabbat? Pues se tienen que hacer los sacrificios, la ofrenda tamid, y se ofrenda las ofrendas de Shabbat, el musaf de Shabbat, y luego hacer las ofrendas de Pesach, y hacer todas las ofrendas de musaf de Pesach. Entonces, sí, no sé si me puede estar explicando. Vemos nosotros entonces que es que se junta un montón de sacrificio para cuando una festividad sobre todo cae en que se juntan. Ahora, nos enseña la ofrenda que se tiene que hacer para Rosh Hodesh. Para Rosh Hodesh es la misma que acabamos de mencionar. Sí, los 2 novillos, el carnero, los 7 corderos y también el chivo. Entonces, imaginemos ahora que en Pesach no se junta nunca con Rosh Hodesh. Pero sí tenemos otras festividades que sí se van a juntar con Rosh Hodesh. Sobre todo, por ejemplo, Rosh Hashanah. Porque Rosh Hashanah o Yom Teruah, es una fiesta que es el 1 del mes. Entonces, para empezar, ya se juntó con Rosh Hodesh. Quiere decir que se tienen que hacer todos los sacrificios de Rosh Hodesh, todos los sacrificios de Rosh Hashanah, pero ¿y si ese día se juntó con Shabbat? Bueno, más todavía. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero estar llegando? El punto que nos está enseñando la Torá es la terapia mental que nos está enseñando tan fuerte y tan extraordinaria, de que nosotros nos eduquemos en que cada día, según las circunstancias que estamos, todos los días debemos de compenetrarnos más y estar dispuestos a disponer todas las horas, las 24 horas para el estudio de la Torá, para el acercamiento a Kadosh Baruj Hu, para estar guardando los mandamientos. No nos deja como si viéramos que si no nos está dejando espacio ni para pensar, para que no nos envolvamos en precisamente
yo aquí le encuentro el encaje de por qué el pueblo de Israel salió ¿cómo se dice? A asimilarse con Moab y con Midian. ¿Por qué? En lo que nos está enseñando aquí la Torá, al traernos todos estos sacrificios, nos está enseñando de que nuestra mente siempre debe estar ocupada en la Torá, en los caminos de Kadosh Baruj Hu. Que si, aunque sea un Shabbat, no nos está dejando que, pues ya hicieron el sacrificio, ya váyanse a su casa y piensen a volar su mente en estar pensando cosas. No, nos quiere conectar nuevamente con Kadosh Baruj Hu, que no quiere que nos separemos en ningún instante. Y luego las festividades otras igual, no quiere que nos separemos de Kadosh Baruj Hu un instante, porque nuestra mente, nuestro Yetzer Hará, va a actuar en nosotros. Y nos va a envolver en pensamientos, nos va a envolver en emociones, nos va a estar envolviendo en muchas cosas. Y lo que nos está enseñando aquí con todas esas ofrendas adicionales es que siempre estemos penetrándonos día tras día más y más fuerte con Kadosh Baruj Hu y que no demos un espacio en todo ello. Y cuando nosotros logremos eso, cuando logremos poder estar compenetrados tan profundamente con la Torá, con el bendito sea, creo yo que podemos alcanzar un nivel bien, bien especial delante de los ojos de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? No voy a seguir porque la Torá nos enseña, nos va diciendo más adelante los demás sacrificios. Nos dice los sacrificios de Rosh Hashanah, de Pesach y de Shavuot son los mismos adicionales. Después cambia en los sacrificios de Rosh Hashanah y en los sacrificios de Yom Kippur, los sacrificios de Sukkot obviamente cambian. En los dos que son iguales son los de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ya para Sukkot va a cambiar porque en Sukkot se van a sacrificar un montonal de animales. Simplemente dice que llevarían, son 70 reses para empezar. Y eso ya es un número impresionante. Sí, obviamente, dependiendo de cuándo, volvemos a decir de cuándo caigan. Y lo más importante de todos esos sacrificios es en el de Shemini Atzeret, que dice, y llevarás un novillo. Es esa fiesta, por eso es que esa fiesta tan importante en Shemini Atzeret, de esa comunión con Kadosh Baruj Hu. Porque después de haber estado logrando todo aquello, prácticamente lo que nos está diciendo la terapia, que estamos dentro del bendito sea, en sus brazos, vamos a usar así, no tiene brazos, pero vamos a decir en su comunión con él completamente. ¿Sí? Entonces, creo que eso es bien valioso si lo podemos nosotros meditar un poquito y lo podamos llevar allí con nosotros. Bien, yo dije que iba a tener 30 minutos, ya me pasé por 10 más, creo. Baruch Hashem, quiero aquí dejar esto y deseo que sean bien bendecidos todos y que el bendito sea les otorgue todas sus peticiones. Y que si por ahí llegan a mirar este video en YouTube, por ahí póngale aunque sea una manita arriba, que ayuda mucho siempre, ¿verdad? Y si no se han suscrito, suscríbanse a este canal. Que tengan todo lo mejor y Shabbat Tov. Shabbat Tov.